Bienvenidos a sus podcasts favoritos. Hablemos de ergonomía por una agroindustria más segura. Hoy, en mi entrevista, cumplir la normativa que indica 25 kilogramos. Entonces, en otros países sí se cumple, el caso de Chile sí se cumple, el caso de Argentina, el caso de España sí se cumple. En el caso del Perú, eso no se cumple. Acá en el Perú no hay ningún protocolo, digamos, de ergonomía como tal, que te dé los anexos, que te dé las pautas para que tú implementes un protocolo de ergonomía como si se da en ese protocolo argentina. La RM35-2008 no obliga a las empresas que implementen un protocolo ergonómico. No obligan a las empresas que tengan un ergónomo calificado por una entidad pertinente como el Ministerio de Trabajo. Bienvenidos a Hablemos de Ergonomía, un espacio de aprendizaje, convivencia y mucha plática, en el cual durante 6 episodios y junto a profesionales especialistas aprenderemos sobre el amplio y poco conocido mundo de la ergonomía en el Perú y en el extranjero. En esta ocasión es nuestro 6º episodio y contamos con la presencia de profesionales de gran experiencia en el campo ergonómico. El día de hoy nos acompaña el doctor César Moreno Rojas. Cuenta con diplomados de especialización en SG, SOMA, SIC, ergonomía. En el ámbito ergonómico, 5 años como capacitador y consultor de la empresa CAP Perú, auditor Mintra, para evaluar el SG, de acuerdo a la ley 29.783. Es miembro activo de la Asociación Prevencionista de Riesgos, APDR. Pertenece a la Sociedad Peruana de Ergonomía, SOPERGO, también a la Asociación Peruana de Higiene Ocupacional, APEO, y en la Sociedad Chilena de Ergonomía, SOCHERO, Asociación Brasileña de Ergonomía, ABER. 11 años de experiencia en implementación SG-SST y 5 años en auditorías MINTA. Cabe mencionar que el doctor César Moreno es docente de la Universidad Nacional del Santa, en donde desempeña una labor formativa. A la vez, encabeza el desarrollo de un semillero, creatividad e innovación, en el cual muestra la capacidad que tiene de formación a sus alumnos. Buenas noches, doctor Moreno. ¿Cómo se encuentra y qué expectativas tiene para esta entrevista? Muy bien, buenas noches con todos ustedes y con los oyentes que van a tener oportunidad de escuchar este podcast. El único objetivo, de hecho, es contribuir con todos los interesados en este mundo de la ergonomía, que es algo nuevo para acá, para la zona, digamos, de la región Ancash y para el Perú a nivel nacional, dado que muy poco se conoce, digamos, con mayor amplitud de esta normativa, dado que la norma RM35-2008 tiene ya, digamos, casi 14 años, ¿no?, de promulgada, pero que hasta la vista no hay estudios que nos indiquen cómo va evolucionando esta normativa. Esperemos que con con este podcast contribuyamos un poco a que se reconozca un poco más de ergonomía para las empresas y para las personas que están, digamos, interesados en esta temática. Así es, ingeniero. Actualmente, ¿qué labores se encuentra desempeñando aparte de ser docente de la Universidad Nacional del Santa? Bueno, siempre se está en la actividad privada con consultorías en materia de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, auditorías también del sistema de gestión en las empresas pesqueras, agroindustriales, metalmecánica. Recientemente se han terminado 2 auditorías, uno para la Bladesh Católica, acá en Chimbote, y otro para Laboratorios Colegvi, que es un laboratorio acreditado para las empresas pesqueras. Y actualmente se está en miras de implementar algún tipo de normativa en función a la ley 29783, sistema de gestión para una empresa pesquera. Y ahí se incluye, claro está, todos los contenidos que corresponde a ergonomía, ¿no? Ok, ingeniero. También es válido mencionar que el ingeniero se encuentra también como entrevistado en el capítulo 2 de ergonomía en las agroindustrias pesqueras. Muy bien. Entonces, para entrar en contexto, empezaremos con la primera pregunta. ¿Considera que ya es momento de una actualización de la norma nacional de ergonomía? ¿Qué cambio sugeriría o haría usted? Bien, hasta ver de nuestra asociación, la Sociedad Peruana de Ergonomía, se ha formado una comisión que está evaluando esta normativa, la RM35-2008. En esas evaluaciones que se va a desarrollar, de hecho que una de ellas es la actualización de la normativa
Con respecto a algunos aspectos de la implementación de metodologías para evaluar cierto tipo de criterios ergonómicos en oficinas, por ejemplo. Una de ellas tiene que ver con la metodología rosa, ¿no? La metodología rosa que sirve para evaluar posturas dentro de oficinas y que actualmente en la normativa actual, la 375, no está. Otro tiene que ver con la parte de en que la organización del trabajo falta mucho por estipular con pertinencia cómo evaluar lo que tiene que ver con ritmo de trabajo, lo que tiene que ver con el contenido de las tareas, porque está tipificado de forma general, ¿no? Faltaría un poco desglosar bajo qué metodología se tendría que evaluar todo lo que tiene que ver con ritmo de trabajo, todo lo que tiene que ver con contenido de tareas. Y eso, de hecho, hay cierto tipo de metodologías que nos permitan a nosotros tener un poquito más de pertinencia en ese tipo de evaluaciones para que la SUNAFIL, a través de sus inspectores, también lo puedan desarrollar. Y lo otro que también es importante es la higiene industrial, ¿no? A través del COVID, que hemos tenido a través en el 2020-2021, también la cuestión de las ventilaciones de las áreas de trabajo, también es muy importante que se tipifique cómo se va a desarrollar este tipo de ventilaciones. Muy bien lo indica la normativa actualizada, la 031-2023, con respecto a mediciones de CO2, pero de hecho que a través de la norma de ergonomía se tiene que evaluar bien de qué manera se tiene que hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? ¿Qué instrumento es el más adecuado, ¿no? Y qué metodología es el más adecuado. Entonces, ese tipo de situaciones es lo que necesariamente se tiene que evaluar. Lo demás, de hecho, con respecto a manipulación manual de cargas, con respecto a lo que tiene que ver con la parte de los riesgos ergonómicos y otros más, actualmente sigue pendiente tanto en la normativa chilena, argentina, española, de elementos que ya vamos a hablar más adelante. Es cierto, ingeniero, porque tendría que ser una normativa que se adecue a los cambios que se han originado en este caso, por ejemplo, por la pandemia. Entonces tendría que abarcar todos esos temas y ser a la vez un poco más detallada, ¿cierto? Claro, y de hecho que hay que tener en cuenta que las normativas, hay normativas ISO de ergonomía como la 11228, la norma de ergonomía ISO, y otras normas ISO y normas técnicas de prevención españolas, que ellos constantemente también lo están evaluando, y eso tenía que tomarse como referencia también para actualizar esta normativa, la RM375, ¿no? Y eso es muy importante, aplicar el famoso benchmark o aprender de los otros, para de esa manera escoger los términos más pertinentes para nuestra amplitud geográfica, ¿no? De acuerdo, ingeniero. En la pregunta 2 nos menciona, en el capítulo 3 de dicha normativa, se menciona sobre el peso máximo que deben realizar los trabajadores y lo pertinente que se debe realizar a las mujeres gestantes. ¿Usted qué opina acerca de ello? Bueno, en la normativa, la RM375, ya se habla, y lo hablan también las normas chilenas y españolas, porque el origen de la normativa, la RM375, es la norma española, ¿no? Hombres deben cargar 25 kilogramos máximo, mujeres deben cargar 15, y las mujeres gestantes no deben cargar ningún tipo de peso, por las consideraciones mismas de su salud. Entonces, ese tipo de normativa, por ejemplo, está vigente en los países. Lo que falta en el Perú es que se pueda, digamos, cumplir a través de las empresas, que son las que elaboran, por ejemplo, bolsa de cemento, que no debe pesar 42,5, sino debe pesar 25 kilos. Una bolsa de harina de pan de una empresa como Moinsa en Trujillo, que elabora los sacos de harina de trigo para pan, también deben pesar 25 kilos. Y así otras empresas que tienen ese tipo de producción, sacos de arroz, cuando envasamos sacos de papas, sacos de camote, normalmente esos tipos de sacos deben cumplir la normativa que indica 25 kilogramos. Entonces, en otros países sí se cumple, caso Chile sí se cumple, caso Argentina, caso España sí se cumple. En el caso del Perú, eso no se cumple. Ahora, si analizamos en una empresa pesquera, fileteras, trabajando 80, 100 fileteras, y normalmente dentro de ese rubro
hay personas que son gestantes, están con 2, 3 meses de gestación, 5 meses, y están cargando, ¿no? Sus bandejas que pesan entre 10 a 12 kilos, están cargando constantemente. O sea, por ejemplo, ahí no hay un tipo de control. Y la normativa indica que mujeres gestantes no deben cargar ningún tipo de carga, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, faltaría verificar, inspeccionar en ese tipo de actividades pesqueras y en otro tipo de actividades, ¿no? Que se desarrollan donde de todas maneras trabajan mujeres gestantes. De ahí faltaría, por ejemplo, que la SUNAFIL cumpla una función que tenga que ver con ese tipo de control. Entonces, por lo demás, sí está bien la normativa, lo que falta solamente es hacerla cumplir por las empresas, sobre todo, que elaboran este tipo de cargas, llámese carga mayor de 3 kilogramos según la normativa, y que de esa manera los trabajadores también puedan estar adecuados a este tipo digamos, de elementos que salen de las empresas y que llegan a empresas de construcción civil, por ejemplo, el caso de bolsa de cemento, a empresas, por ejemplo, de mercado, donde entran sacos de arroz, sacos de papa, sacos de camote, y que muchas veces llegan pesando 60, 80 kilos. Muy bien. Es cierto, entonces tendría que ver mucho con la cultura que tienen dichas empresas, es decir, la cultura, se podría decir, a la responsabilidad del cumplimiento de dichas normativas. Y como trabajador, si es que ve u observa eso, ¿qué medidas tendría que tomar dicho trabajador para que se cumpla esa normativa y él no se vea afectado? Claro, lo que sucede ahora que con la ergonomía lo que se hace mayormente son capacitaciones para la manipulación manual de cargas. Tenemos el método NIOSH que nos permite manipular cargas mayor de 3 kilogramos y lo que sirve actualmente es un control administrativo que solamente es capacitar al trabajador en la correcta manipulación de cargas, ¿no? Para que de esa manera no se ve, digamos, comprometido lo que tiene que ver con el peso en la columna vertebral y de esa manera con el tiempo sufre algún tipo de enfermedad profesional llamado trastorno musculoesquelético. Eso es lo que mínimo que se debe cuidar en las empresas donde se manipulan muchas cargas, ¿no? Llámese construcción civil, llámese empresas pesqueras, ¿no? Llámese algunas empresas metalmecánicas, donde vemos siempre trabajos de manipulación manual de cargas, y sin dejar de lado, claro, los mercados mayoristas, minoristas, donde vemos a cada momento este tipo de carga, ¿no? Justo acaba de mencionar acerca de los mercados. ¿Los mercados entran dentro de la normativa? ¿Se les Claro, considera? ¿Sí? la normativa es para el ámbito público y privado, ¿no? Entonces ahí entran todos los mercados mayoristas, minoristas, ambientes, ministerios estatales, universidades, empresas privadas, empresas públicas, o sea, todo ese tipo de dependencias ingresan para el cumplimiento de la normativa. De acuerdo. Entonces queda claro que lo que nos falta a nosotros es cultura para cumplir dichas normativas y compromiso, podría decir. Exactamente. Como tercera pregunta, mencionamos, teniendo como modelo la normativa chilena respecto a ergonomía, usted afirma que presentamos una gran desventaja en cuanto a estructura, especificaciones e identificación de factores de riesgo. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo con lo mencionado o no presentamos una gran desventaja? Claro, nosotros tenemos aproximadamente una diferencia de 20 a 25 años con lo que tiene que ver con Chile en la parte de normativas que ayudan a mejorar la salud de los trabajadores. Tenemos normas de la 17444, la 16.000, perdón, 744 de la norma chilena de seguridad y salud en el trabajo, que también hablan sobre ergonomía. Y también tenemos normas de protocolos ergonómicos que datan en 2013, por ejemplo, con respecto a trastornos musculoesqueléticos. Y si vamos a Argentina, tenemos una norma del 2015 que también habla sobre el protocolo de ergonomía, que sí es obligatorio en las empresas. Acá en el Perú no hay ningún protocolo, digamos, de ergonomía como tal, que te dé los anexos, que te dé las pautas para que tú implementes un protocolo de ergonomía como si se da en ese protocolo argentino. En el caso del Estado chileno, ellos tienen mutualidades privadas que son las encargadas de implementar sistemas de gestión de seguridad e implementar protocolos de ergonomía, sobre todo las empresas mineras. En el caso del Perú, las empresas mineras sí tienen, digamos, dentro de lo que es la gestión de seguridad y salud en el trabajo, sí tienen situaciones como programas ergonómicos, ¿no?
En cambio, en una empresa minera chilena, lo que se pide, al margen de tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, se pide un especialista ergónomo. Se le llama ergónomo calificado. La Sociedad Chilena de Ergonomía, por ejemplo, siempre cada año realiza evaluaciones para poder, digamos, evaluar a participantes que quieran, digamos, acceder a ergónomos calificados. Entonces, Chile por ahí nos dio una ventaja tremenda porque ya atiende a muchas empresas con el término ergónomo calificado. Entonces, las empresas mineras tienen un ergónomo calificado encargado de llevar su protocolo ergonómico y evaluar los trastornos musculoesqueléticos. Eso es parte ya, digamos, de la normativa que tiene Chile. En cambio, en el Perú, lo que pasa es que lo que es con ergonomía, hay muchas deficiencias en la misma normativa, inclusive, que no obliga, porque la normativa, la RM35-2008, no obliga a las empresas que implementen un protocolo ergonómico. No obligan a las empresas que tengan un ergónomo calificado por una entidad pertinente, como el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ¿no? O lo pueden encargar a la Sociedad Peruana de Ergonomía para que realice esa labor. Entonces, lo que tenemos es mucha informalidad. Y eso se traduce, digamos, en que, digamos, tengamos especialistas, entre comillas, pero que no reúnen las condiciones para estar dentro de empresas a desarrollar trabajos ergonómicos. Y la SUNAFIL, por ahí, poco a poco va ingresando a las empresas, pero mayormente lo que ingresa es a establecer o a evaluar los monitoreos ergonómicos, ¿no? Que es parte de la ley 29783, ¿no? Solamente habla de que si la empresa ha tenido algún tipo de evaluación ergonómica, porque eso es anual, y en función a eso le revisa su programa que tiene que ver con esa evaluación anual. Pero después ya evaluar tiempos de para o tiempos de posición en estado de pie de las personas que trabajan en industrias pesqueras o en industrias metalmecánicas, que entren a una oficina a evaluar si hay situaciones, digamos, de sillas que no cumplen las características de ergonomía, mesas que no cumplen características de ergonomía, teclado, mouse, pantalla, confort en el trabajo, ¿no? Iluminación, ruido, que es parte también de la RM35-2008. Todas esas situaciones, por ejemplo, como tal, se evalúa tangencialmente, ¿no? No se evalúa como debe ser por parte de los inspectores. Entonces, ahí hay deficiencias, de hecho, que necesitan estar establecidos en un protocolo, en una estructura, y eso debe estar en la nueva norma cuando se actualice la RM35-2008 para que de esa manera todas las empresas tengan una forma correcta de elaborar un programa ergonómico y por quién debe estar a cargo de este programa ergonómico. Muy bien. Entonces, podemos decir que la informalidad es la brecha más grande que deberíamos absolver, ¿no? Para no estar en desventaja al país, que en este caso sería Chile. Claro, es que el asunto es eso, ¿no? De que tenemos empresas que normalmente cada año cambian de razón social, producto, digamos, de la informalidad. Entonces, cuando tú cambias una empresa de razón social cada año es un poco complicado evaluar su sistema de gestión SST, en la cual está incluido la ergonomía. Entonces, eso de hecho es una desventaja tremenda comparado con Chile, Argentina, España, donde la formalidad, digamos, es el pan de cada día. Las empresas constituidas comercialmente se supone que ellos no están cambiando de razón social cada año, entonces hay un mayor seguimiento de las empresas que inspeccionan lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Entonces es más fácil de ir monitoreándoles a ellos. También en el Perú no, es complicado. Si bien es cierto que la SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo, a través, digamos, de su página web, han colgado información con respecto a guías de ergonomía en estado de confinamiento por COVID-19 a raíz del trabajo remoto, del famoso teletrabajo, este tipo de guías normalmente son como un saludo a la bandera, ¿no? Lo tienen, digamos, ni siquiera a veces lo conocen las empresas porque no hay una mayor difusión con respecto a esas empresas para que sus supervisores lo puedan al menos dar una lectura y en función a eso aplicarlo en la empresa.
Desde ahí está complicado. Y hay que entender que en las empresas, en la gran mayoría de empresas, los supervisores de seguridad son muy escasos como un ente que está dentro del organigrama de una empresa, ¿no? Mayormente el jefe de calidad o el jefe de producción hace de supervisor SST. Entonces ellos en la vida van a poder implementar un buen sistema de gestión SST y menos aún aplicar lo que indica la RM35-2008 con respecto a ergonomía. Desde ahí es la diferencia con nuestro país vecino que es Chile, ¿no? Muchas veces dichas empresas le hacen a ese ingeniero, en ese caso, cumplir esa doble labor para reducir sus costos o reducir lo que tendría que invertir esa empresa. Así es. Ese es cuando los empresarios pues ven que eh, ese paradigma antiguo que tienen de que lo que es seguridad es un costo, mas no lo ven como una inversión, ¿no? Inversión. Y actualmente eso es una inversión, porque por cada dólar que uno invierte en seguridad, incluido la ergonomía, se recupera de $2 a $3, ¿no? Eso ya está demostrado internacionalmente. Así de género. Una información que nos servirá para desarrollar posteriormente nuestro desempeño laboral, ¿no? Como ingenieros. Exactamente. Bueno, continuamos. En el capítulo 7 sobre condiciones ambientales de trabajo, se observa la fórmula de la dosis de ruido permisibles diaria. Se observa la fórmula con la que se calcula, ¿no? ¿Usted cree que un trabajador al observar dicha fórmula se le hará entendible? ¿Podrá entender dicha Bueno, fórmula? claro, en la normativa, la RM35.008, una de las formas que también tiene que modificarse, que tiene que mejorarse mejor la redacción, es la dosis de ruido, que está dentro de la normativa, dado de que normalmente la normativa internacional, ¿no? Hay normas técnicas de prevención española que evalúan dosis de ruido en las empresas y esa norma técnica de prevención debe equipararse con una norma técnica norma técnica peruana NTP de Indecopi. O sea, Indecopi tiene que sacar una norma técnica peruana para lo que es medición de ruido en ambiente de trabajo. Una cosa es ruido en el ambiente de trabajo y otra cosa es el ruido que el trabajador está sometido por el trabajo de 8 horas, ¿no? Tenemos un equipo llamado sonómetro, que es el que te mide el ruido ambiental, ¿no? Tú cuando trabajas en una planta pesquera vas a escuchar mucho ruido por más que estés en el área de envasado, en el área de fileteo, el ruido viene del caldero, el ruido viene del cocinador, el ruido viene del autoclave, es un ruido ambiental. Ya ha habido casos, ya hay casos de personas que han sido sometidos a exámenes médicos ocupacionales, ya tienen una pérdida auditiva, ya tienen pérdida auditiva que están en estado leve todavía, ¿no? Algunos en estado moderado, los que ya tienen 5 años, 10 años trabajando. Pero se vuelve crónica ya cuando ya hay una pérdida de uno de los oídos, que es el derecho o el izquierdo. Entonces, la evaluación con ese equipo sonómetro, que debe ser calibrado, ojo, calibrado, y el otro equipo que es el dosímetro. El dosímetro es un tipo de micrófono que te colocan, digamos, en la cintura del trabajador y que te evalúan durante tus 8 horas que tú laboras en una empresa metalmecánica, por ejemplo. Eres soldador, eres una persona que utiliza bastante el equipo oxicorte. Entonces, ese tipo de medición, por ejemplo, es parte del criterio que hay que tomar durante el monitoreo físico que tiene que ver con ruido. Ojo que la ergonomía también involucra lo que es la parte ambiental y dentro de la parte ambiental está la contaminación acústica, porque tiene que ver con ruido. Y el ruido te produce una enfermedad ocupacional en el trabajador que es hipoacusia. Y la hipoacusia sí está en la lista de enfermedades profesionales. O sea, eso quiere decir que el trabajador puede pedir o puede enjuiciar a una empresa si es que en un examen medio ocupacional se le ha detectado pérdida progresiva del oído, que puede ser el derecho o el izquierdo. Entonces, en esa normativa, en lo que tiene que ver con medición de ruido, tiene que tener en cuenta la norma técnica de prevención española, la 270. La 270 es la normativa que habla sobre evaluación de ruido, que está de una forma más didáctica, que la RM35-2008 lo puede tomar para que actualice ese capítulo que tiene que ver con la medición de ruido.
Y se complementa con eso, con la parte de la temperatura del estrés térmico. Como ahora que tenemos un calor extremo, inclusive a esta hora, imagínate un astillero en una planta pesquera que está cerrada, ¿no? En un astillero que está abierto, el estrés térmico es diferente en un ambiente abierto y en un ambiente cerrado. Ahí viene la carga metabólica, te evalúan la pérdida de sudor, ¿no? Normalmente un jugador, después de jugar sus 90 minutos, ha demostrado que pierde un promedio de 2 kilogramos, ¿no? Para lo cual se tiene que rehidratar. Un trabajador de una fábrica astillero, que también trabaja en la parte externa, también por su carga metabólica también pierde, ¿no? Lo que tiene que ver con peso, ojo, pierde peso también por la pérdida de sudor, pierde energías y eso se supone que tiene que volverse a integrar. Entonces, ese tipo de medición de estrés térmico te trata de evaluar la salud del trabajador que esté expuesto 8 horas a un ambiente de estrés térmico, sea un ambiente cerrado, sea un ambiente abierto. Entonces, la temperatura de bulbo, que se denomina, es un instrumento bien sensible que también se hace un monitoreo de lo que tiene que ver con estrés térmico. Ahora, cuando estás en una oficina, normalmente para que tú estés bien ventilado, lo que haces es abrir las ventanas, ¿no? Entonces, ese es cuando hace calor. Y cuando hace frío, ¿cómo evalúas que el trabajador está en confort, en una zona de confort, ¿no? Ahí viene el asunto, ¿no? Ahí cuando estás en frío es al revés, tú cierras puertas, cierras ventanas, pero en tiempo de COVID no puedes hacer eso, ¿no? Porque lo que tiene que ver con ventilación natural es muy importante en tiempo de COVID. Entonces, ahí vienen criterios que hay que tener en cuenta en lo que tiene que ver con la medición del confort en el puesto de trabajo, que tiene que ver con estrés térmico, que tiene que ver con confort o disconfort, ¿no? Y ahí es donde eso, por ejemplo, falta aclarar en la nueva normativa, perdón, la RM35/2008, y que tiene que actualizarse. Por eso que en la evaluación de normativa siempre tiene que buscarse a las personas especializadas para que den su opinión y de qué forma se puede actualizar ese punto, ¿no? El punto 6, el punto 7, que tiene que ver con ese tipo de evaluaciones que tienen que ver con la ergonomía, ¿no? Que tiene que ver con las condiciones ambientales de trabajo, que tiene que ver con la organización del trabajo y otros más, ¿no? Y eso es muy importante. Por eso es que te decía, los ergónomos calificados es una de las especialidades que falta acá en el Perú. Y, ojo, no hay que tener, también hay que tener en cuenta, perdón, que los que salen de la carrera de seguridad e higiene industrial, de la UNI, por ejemplo, son los más capacitados para lo que tiene que ver con evaluaciones, que tiene que ver con ventilación y que tiene que ver con estrés térmico. Y lo que tiene que ver con ruido, ellos conocen bastante con respecto a esa temática de ruido, iluminación en el ambiente, estrés térmico, confort, disconfort. Ellos son especialistas y algunos colegas que tengo en la APEO, que es la Asociación Peruana de Higiene Ocupacional, ellos mayormente tienen sus consultoras que realizan ese tipo de trabajo a las empresas, sobre todo mineras, que están muy, muy al día con ese tipo de evaluaciones, ¿no? Muy bien. Ingeniero, con los alcances que nos acaba de dar, nos podemos dar cuenta de que la economía es una ciencia muy completa y que debería ser aplicada en la mayoría de las empresas. Continuando con la entrevista, tenemos la pregunta número 5. ¿Considera incluir más aspectos sobre el desarrollo de un episodio de acoso sexual y hostigamiento laboral en la normativa actualmente aplicable? Ya, mira, con respecto a la parte de hostigamiento sexual en el trabajo, en el Perú tenemos la ley 27942 con su respectivo reglamento, la 014/2019 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En esa normativa ya obliga a las empresas públicas y privadas que tengan su programa de hostigamiento sexual. Además, obliga a que tengan su comité de hostigamiento sexual. Entonces, ese comité tiene varias atribuciones. Una de ellas es investigar las denuncias por acoso sexual, ¿no? Por hostigamiento sexual, perdón. Entonces, ¿qué puede ser por parte de un jefe, de un personal jerárquico, ¿no? Tu jefe, trabajadores de la misma línea? El asunto está en que no necesariamente tiene que haber una evidencia para el hostigamiento sexual, dice la norma, ¿no? Entonces no es necesario que tú le presentes un audio, que le presentes una fotografía, no, solamente basta con la palabra de la persona que va al área de recursos humanos de la empresa y denuncia que Juan o Miguel le está hostigando sexualmente. Eso se lleva
esa denuncia se lleva al comité de hostigamiento sexual y ese comité tiene aproximadamente 15 días para investigar. En ese lapso de tiempo, lo que se hace es que la persona que ha sido denunciada tiene que ser, si es que trabaja en el mismo lugar, tiene que ser separada de ese lugar, irse a otro área de trabajo. O en todo caso, el trabajador que ha sido denunciado puede optar por, digamos, vacaciones adelantadas y otro tema que deriva hasta que dure la investigación. Producto de esa investigación de 15 días, nuevamente los resultados van al área de recursos humanos. El área de recursos humanos nuevamente cita a los dos, le dice si es que hay algún tipo de documento adicional que quieran presentar a ambas personas, tanto el denunciado como el denunciante. Eso se toma unos 5 días y posteriormente ya sale en la resolución final indicando cuál es la conclusión, ¿no? Si hay conclusión que sí es cierto el hostigamiento sexual por parte de un jefe jerárquico o de un trabajador, un compañero de trabajo, entonces se aplica el reglamento interno de trabajo de la empresa, ¿no? Que puede ser separación, despido, ¿no? Todo tiene que estar tipificado en la norma. O sea, ese tipo de hostigamiento sexual también está en las universidades públicas, ¿no? Entre docente y estudiante. También está tipificado en esa normativa la forma como debe denunciarse y qué área es la que encargada, digamos, de tomar la iniciativa de la investigación y todo lo demás. Igual, tampoco no necesitas un video, no necesitas un audio para que tú denuncies recién, ¿no? O tú puedes ser sometido a algún tipo de hostigamiento posterior, ¿no? Por el hecho de haber denunciado a ese docente o a ese trabajador si estamos en una empresa privada o pública. Entonces, ese tipo de situaciones, por ejemplo, ya inclusive está penalizado, ¿no? Lo que tiene que ver con hostigamiento sexual es muy diferente a lo que es acoso sexual. El acoso sexual sí tiene penalidad, ¿no? El acoso sexual tú lo tomas en la parte externa. Normalmente hostigamiento sexual se indica cuando es desarrollado dentro de una dependencia pública o privada y el acoso sexual mayormente cuando es en la parte externa, ¿no? En la cual tiene penalidades. Entonces, ese tipo de situaciones, con esta normativa, o sea, ya obliga, por ejemplo, la SUNAFIL cuando va a las empresas, raras veces, no he visto, porque yo asesoro a algunas empresas, que pida, a ver, dame por quién está conformado tu comité de hostigamiento sexual según la ley 27942. No se pide, ¿no? Muchas empresas no lo tienen. Y la norma ya obliga, ojo, es obligatorio, hay falta, hay multas en UITs para empresas que no tengan un comité de hostigamiento sexual. Entonces, ese tipo de situaciones es parte también de la salud mental de las trabajadoras o trabajadores, porque no solamente el acoso sexual es para una dama, también puede ser para un varón. Entonces, ese tipo de situaciones, por ejemplo, afecta a la salud mental del trabajo. Y si afecta a la salud mental del trabajo, tú sabes que esa persona puede llegar inclusive al suicidio laboral, porque origina depresión, estrés o posible suicidio laboral, solamente por el hecho de que no puede o está atado o atada de 4 manos y no puede denunciar el hostigamiento sexual. Eso sucede casos y casos que se pueden dar, ¿no? Ingeniero, ¿y qué sucede cuando el causante de dicho hostigamiento es el más alto, se puede decir, el más alto en el orden jerárquico? Es decir, a él no hay otra persona que pueda inspeccionarlo a él o reprenderlo o en todo caso despedirlo. ¿Qué Bueno, todas funciona? las empresas, de hecho, tienen, según su organigrama, tienen la parte jerárquica, que mayormente es su jefe inmediato, posteriormente ya sube más, ya lleva a la gerencia general o presidente del directorio, dependiendo. La norma estipula de que inclusive es más peligroso un hostigamiento sexual cuando es de la parte de arriba hacia abajo, ¿no? Porque ahí está supeditado a muchas debilidades que tiene la persona que, digamos, ha sido sometida a hostigamiento sexual. Una palabra soez, una mirada lascivia, cualquier tipo de, ese tipo de criterio ya es hostigamiento sexual. Entonces, no interesa que sea superior la norma estipulada. Ahora, ¿qué pasa si en recursos humanos no te hacen caso por denunciar a tu jefe? Tú tienes otras opciones. Uno, irte a la SUNAFIL y otra opción es irte a lo que tiene que ver el Poder Judicial. Entonces, tú tienes la opción. Ahora, la empresa no te puede despedir por hacer ese tipo de, digamos, de irte a la SUNAFIL o de irte al Poder Judicial, ¿no? Si te despide, de hecho, ese tipo de despido es injustificado. Entonces, en su momento,
cuando ya en el Poder Judicial o la SUNAFIL intervenga y verifique toda esa cosa, va a pedir la reposición del trabajador. Entonces, o si la empresa dice que no lo quiere despedir, entonces lo tiene que indemnizar al trabajador. Pero eso no quiere decir que con indemnizarlo ya quedó de lado lo que tiene que ver con el hostigamiento que denunció la persona. No, la denuncia sigue, sigue. Si el de recursos humanos de la empresa no lo ha tomado en cuenta, entonces el Poder Judicial lo toma en cuenta y en función de eso se sanciona. Ustedes mismos han visto la condena que ha dictado el Poder Judicial al congresista Díaz, ¿no? Que ha sido desaforado por, ha hecho un asunto de, no me acuerdo bien si ha sido de hostigamiento o acoso sexual a una trabajadora, y el Poder Judicial ya ordenó 9 meses de internamiento, ¿no? O sea, de ahí no hay nada de que jerarquía, nada que ver, o sea, sí se da en función a la normativa. Cierto. Entonces, los derechos tienen que ser por igual para todos. Exactamente. Bueno, entramos a la penúltima pregunta. La norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo ergonómico tiene por objetivo principal establecer los parámetros que permitan la adaptación de las condiciones de trabajo a las características físicas y mentales de los trabajadores, con el fin de proporcionarles bienestar y seguridad. Considera aterrador el índice de empresas que lo aplican, como la entrevista lo va mencionando, ya que la mayoría no se ve inmersa en este tema. Bueno, en función, digamos, a que la ergonomía es la ingeniería humana, y el objetivo de la ergonomía es que el puesto de trabajo se adapte al trabajador y no al revés. El trabajador no se puede adaptar al trabajo, es al revés. Entonces, si analizamos desde el punto de vista de tú verificas plantas, el que habla ya entraba a varias plantas, a otros sectores, y veo que la ergonomía, de hecho, es un mayor faltante en esas empresas, ¿no? Pasando por el diseño del puesto de trabajo, que no es confortable, pasando por las condiciones, digamos, de organización del trabajo, trabajando a ritmo de trabajo acelerado, trabajando en turnos inadecuados, trabajando con riesgos psicosociales. Ojo que la ergonomía también habla de riesgos psicosociales. Y acá en el Perú, de psicosociales, por ejemplo, no se habla nada cuando hay una inspección de SUNAFIL, por ejemplo. En cambio, en Chile, con la normativa que salió en 2013, si no me equivoco, ya obliga a las empresas que tengan un programa de riesgo psicosocial. O sea, obliga a que le apliquen una encuesta a todos los trabajadores y esa encuesta es evaluada por las entidades respectivas y es obligatorio que se evalúe cada año a las empresas que tengan mayor de 100 trabajadores o menor de 100, dependiendo qué tipo de empresa es, se le aplica un cuestionario ISTAS, ¿no? 21, que es el cuestionario para evaluar riesgos psicosociales. Entonces, eso, por ejemplo, en el Perú no se hace, ¿no? En el monitoreo de riesgo físico, químico, económico, psicosociales, ahí se toca tangencialmente, ¿no? La SUNAFIL a veces cuando hace inspecciones pide a que las empresas le presenten su evaluación de esos tipos de riesgos. Y por ahí le presentan algún documento que muchas veces es levantar así en forma rápida, ¿no? O sea, sin criterio. Entonces, viendo desde ese punto de vista de la ergonomía, nos faltaría hablar un poco de la ergonomía participativa, nos faltaría hablar un poco de la macroergonomía, de la microergonomía, que son elementos importantes. O sea, ergonomía es toda una especialidad. Yo puedo hacer un diplomado, yo puedo hacer una maestría en ergonomía, que te van a permitir tocar esos temas, antropometría, biomecánica, que es parte importante de la aplicación de esta ciencia en las empresas. Entonces, si tenemos esas falencias solamente con el área de seguridad y salud en el trabajo, imagínate con la ergonomía, ¿no? Entonces, hay muchas deficiencias en ese aspecto. Entonces, todo lo que tiene que ver con, vuelvo a repetir, con implementar un buen programa ergonómico involucra que la normativa actual, cuando se actualice, determine, detalle, y vuelvo a repetir, la estructura de cómo debe ser un programa ergonómico y debe indicar qué tipo de profesional debe desarrollar ese programa ergonómico, ¿no? Y a la vez también la SUNAFIL tiene que cumplir su función de que las empresas cumplan con implementar ese programa ergonómico para que de esa manera se pueda detectar, ojo, con tiempo, las enfermedades profesionales llamados trastornos musculoesqueléticos, lumbalgia, cervicalgia, tendinitis, cervicalgia, síndrome del túnel carpiano,
hernia discal, que son elementos que suceden por mala manipulación manual de cargas, por posturas inadecuadas en el puesto de trabajo, por movimientos repetitivos, por izaje de carga y otros más. Entonces, eso es parte muy importante al momento, digamos, de elaborar ese programa ergonómico. Cierto. Ingeniero, esperemos que con el desarrollo de este podcast y demás proyectos que bueno, usted tiene en mente y actualmente se está desarrollando, despierta el interés, ¿no?, de los egresados y para que se inmersen en este mundo, en este mundo y en esta amplia ciencia que se puede desarrollar y que es más que todo una ciencia humanitaria, ¿no? Se podría decir, porque se prevé o se vigila el bienestar que tendría que tener un trabajador en una empresa. Claro, o sea, hay, digamos, cierto tipo de, digamos, de confianza que más adelante, con el tiempo, la ergonomía llegue a su sitial que se espere, ¿no? Actualizando primero la normativa. Segundo, tratar de que muchos profesionales más se ingresen a esta nueva ciencia que tiene que ver con el desarrollo de la salud de los trabajadores dentro de las empresas y que normalmente más adelante llegar a la par que en la cual están otros países, como el caso de Chile, Argentina, España, que cumplen bastante con normas de ergonomía porque saben que la salud del trabajador es importante cuidarla porque ellos son, digamos, los que mantienen la productividad y la rentabilidad de las empresas. Si lo entendemos desde ese punto de vista, entonces implementar programas ergonómicos no es un costo, sino es una inversión, así como la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, mientras entendamos que eso debe ser así, y la SUNAFIL también cumpla su rol importante en lo que tiene que ver con la parte de riesgos ergonómicos y tratar de ver de qué forma se cumplen las empresas, entonces yo pienso que más adelante sí podemos tener bajos índices, ojo, bajos índices de enfermedades ocasionadas por los trastornos musculoesqueléticos, que es uno de los elementos, ojo, que está en aumento acá en el Perú y que las estadísticas muchas veces no lo reflejan. Okay, ingeniero. Por último, tenemos la pregunta número 7. ¿Qué exhortación les daría a aquellas empresas que no cuentan con esta normativa, dada la importancia de los programas ergonómicos? Bueno, con el tiempo, de hecho, las empresas poco a poco van a ir entendiendo que necesariamente sí tienen que tener implementado un programa ergonómico, ¿no? Algunas empresas serias, de hecho, sí lo toman tangencialmente, al menos como TASA, Hilux y del Perú, y las mineras, Antamina y otras más que sí tienen, digamos, dentro de la misma área de seguridad y salud en el trabajo, sí tienen también implementando lo que tiene que ver con trabajos ergonómicos, ¿no? Entonces, lo que sí hay, vuelvo a repetir, dada la mucha informalidad que hay en las empresas, es por ese motivo que no se puede controlar, ¿no?, en forma, digamos, adecuada todo lo que tiene que ver con programas ergonómicos que van a, digamos, incidir en una mayor productividad, en una mayor rentabilidad. Por eso que las empresas hay que hacerlas entender, hay que romper ese viejo paradigma de que lo que es ergonomía, seguridad y salud en el trabajo, no es un costo, sino es una inversión. Entonces, ellos tienen que entender eso y que más adelante también ellos deben entender que tienen que adecuarse a la nueva normativa que se está actualizando, que posiblemente el próximo año ya salga o a fines de este año, y que necesariamente tienen que tener un especialista ergónomo en sus instalaciones que les permitan, digamos, gestionar todo lo que es la ergonomía dentro de sus plantas. Es cierto, ingeniero. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Ha sido enriquecedor contar con la presencia de un gran profesional en esta área, con gran experiencia. En nombre de todo el equipo que está detrás de este proyecto universitario, le doy las gracias por su participación en nuestro 6º episodio. A continuación, el ingeniero nos brindará unas palabras de despedida y nos brindará algunos alcances de dónde podríamos encontrarlo para tener este enriquecimiento en todas las áreas que él se desempeña. Bueno, de hecho que en lo que es ergonomía, hay muchos profesionales que en su momento van a querer adquirir mayor experiencia. Yo siempre lo recomiendo a los muchachos de que para capacitarse en un tema donde hay mucho, como se dice, mucho pan por rebanar,
Hay trabajo seguro, por si acaso, entonces siempre les recomiendo que se especialicen en esta rama, ¿no? La Científica del Sur en Lima es la única que saca diplomados en ergonomía, maestrías en ergonomía también. El costo, de hecho, es un poquito más elevado, pero ya más adelante quizás se tiene que reducir esos costos cuando ya se amplíe esa cobertura a nivel de Chimbote, por ejemplo, cuando en su momento quizás lo entienda la escuela de posgrado de la UNS, que también es importante sacar un diplomado en ergonomía o un SST, dado que hay mucha demanda sobre ese tipo de especializaciones. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, cualquier tipo de apoyo con respecto a orientaciones en este tipo de temática, bueno, siempre mi predisposición para apoyarlos en todo momento. Mi correo ya, de hecho, va a salir en este podcast, mi teléfono también, entonces ahí, digamos, me pueden encontrar para de esa manera orientarlos en algunos temas que corresponde a la parte de ergonomía, ¿no? Y a las empresas indicarles también que más adelante quizás siempre es importante tener un diagnóstico ergonómico en sus empresas y para eso también ofrezco mis servicios para que se pueda desarrollar este tipo de diagnóstico sin costo alguno. Ok, gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, querido público, les invito a seguirnos en nuestras plataformas de YouTube, Spotify y activar las notificaciones para que no se pierdan de nuestro contenido. Buenas noches.